Jesús, como dice acá, y no hay ninguna condenación, es cuando nosotros permanecemos en él. ¿Qué sucede? Las cosas viejas deben de pasar, ¿verdad? Y es muchas veces lo que muchos no hacemos. No dejamos pasar las cosas viejas. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Vemos acá que el versículo 2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las cosas viejas pertenecen a esa ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros permanecemos en la ley del pecado y de la muerte, es decir, en la naturaleza vieja, en las cosas viejas, estamos destinados ¿a qué? A la muerte, ¿verdad? Una muerte espiritual, a una muerte espiritual que se nota cuando estamos aquí en la tierra. Y después que partamos de la tierra, bueno, tenemos esa muerte espiritual eterna. ¿Por qué vemos esas muertes espirituales en la tierra? Porque nosotros muchas veces como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, andamos según la carne y no según el Espíritu. Dice la palabra de Dios que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? ¿Verdad? Dice que son iras, enojos, contiendas, pleitos, borracheras, vicios, adulterio, fornicación, la mentira, la envidia, el engaño, ¿verdad? Todas esas cosas. Muchas veces nosotros como creyentes andamos en esas cosas, andamos en la carne y vemos que ¿por qué vivimos según la carne? Porque nuestra mente está pendiente de lo que miramos, de las cosas que tenemos alrededor. Vemos según la carne y no conforme al Espíritu. La carne está pendiente de lo que nosotros vemos a diario, de lo que el mundo está ofreciendo, de que si las noticias, de que si el hambre, de que si, por ejemplo, las colas que se forman para comprar, para gasolina, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces cuando nuestros pensamientos están allí, cometemos el error de caer en crítica, en chisme, en murmuraciones, ¿me entiendes? En enojo, en ira, porque todo lo que vemos nos molesta. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Si sabemos que la ley del Espíritu de vida, ¿verdad? En Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, sabemos que tenemos a dónde ir, a dónde recurrir, que es a Cristo. Porque cuando nosotros vivimos según la carne, nos enemistamos en contra de Dios, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nosotros hacemos amistad con el mundo cuando todo lo del mundo lo participamos. En cuanto a qué? A la música, a que si vemos, vamos a la fiesta, participamos en todas esas cosas que hacen el mundo, nosotros nos enemistamos contra Dios, porque eso no es del Espíritu. ¿Qué es lo del Espíritu? La manera de pensar que el Espíritu es vida y paz, y la manera de pensar de la carne es muerte. Entonces, ¿qué es la vida en el Espíritu? ¿O qué es estar en el Espíritu? ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor está en nosotros, cuando el Señor ya nos ha tratado y nosotros estamos permaneciendo en Él, nuestro cuerpo o nuestra carne está muerta, ¿verdad? Nuestro cuerpo está muerto debido al pecado, pero cuando llega Cristo, Él vivifica nuestra carne, es decir, nuestro cuerpo. Porque el Espíritu, ¿verdad?, fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese mismo Espíritu es el que nos da vida, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que hacer frutos, ¿verdad?, del Espíritu, como dice la palabra. Una cosa son las obras de la carne y otra las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu es amor, gozo, templanza, mansedumbre, bondad, longanimidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de vivir
conforme al Espíritu. Que lo que está en el mundo no nos estorbe, que nosotros debemos saber que nuestra carrera en la tierra, nuestro tiempo en la tierra, es simplemente para servir a Dios, para alabarlo, para bendecirlo y para hablar de su palabra, para predicar el Evangelio. Eso es lo que a nosotros nos llama a Él a hacer, a reconciliar al mundo a través de la predicación de su palabra. El ministerio de la iglesia es un ministerio de reconciliación de las almas con Dios a través de Jesucristo, para que las personas que escuchen puedan salir del pecado y venir a la vida. Es decir, ser librados de esa ley del pecado y de la muerte, y a través de Cristo venir a la ley del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque nos dice acá en el versículo 14, porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibimos espíritu de esclavitud, ni de temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Que es Padre mío, o papá, como quiera llamarlo. Entonces no fuimos llamados a esclavitud, no fuimos llamados al temor. Dios no nos llamó a que estuviéramos aún esclavizados al pecado o viviéramos en miedo, en temores. Él nos ha sacado de allí, ¿para qué? Para que nosotros vivamos confiadamente en el Padre, podamos decir: Padre mío, gracias, Padre, ayúdame, gracias por ayudarme, gracias por sanarme, gracias por bendecirme. Y recordar la palabra, ¿verdad? Cuando tenemos necesidades, ¿a quién vamos a recurrir? No vamos a recurrir al mundo, porque ya estamos en Cristo Jesús. Entonces vamos al Padre y en el nombre de Jesús le pedimos: Señor, necesitaba esto. Y sabemos confiadamente que Él nos va a suplir esa necesidad en el momento preciso. Amén, gloria a Dios. En el versículo 18 nos dice: porque pienso que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a futilidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó con esperanza, de que también la misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Amén? ¿Qué esperamos nosotros? Ahí nos dice claro, ¿verdad? Los sufrimientos que pasamos ahora en la tierra, escasez, desnudez, enfermedades, tribulación, angustia, persecución, esas son cosas pasajeras, ¿verdad? Porque nuestro anhelo, nuestro corazón, es poder algún día que nuestro cuerpo también sea vivificado, glorificado, como nos dice acá. Que la redención de nuestros cuerpos sean transformados, ¿verdad? Usted sabe que la palabra de Dios dice que en el momento en que el Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia, ¿qué sucede? Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire, con ellos, y seremos transformados. Es decir, nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo glorificado. Y eso es lo que la gloria que viene es mayor que esta. Nosotros debemos aprender, hermanos, a vivir en esta tierra, como nos dice la palabra, como peregrinos y extranjeros. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en la tierra porque estamos de paso, porque nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino celestial, ¿verdad? Nuestra ciudadanía es en los cielos, no en la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué hablaba Él? Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Después decía, el reino de Dios está entre vosotros, porque Él estaba allí, entre la gente. Y cuando Él le preguntaron, Él le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Entiendes? Mi reino no es de aquí. Esto es una
una cosa, porque el reino, lo que él hablaba, no era de este mundo, ¿verdad? Era algo ya del cielo. Muchas veces nosotros no entendemos eso, que debemos entender que como no estamos aquí, sino de paso, y que vamos a estar en un tiempo, el tiempo que Dios quiere que estemos en la tierra, los años que Él quiere que vivamos. Entonces, aprovechar bien el tiempo y en esos años que tenemos, tratar de servirle a Dios, predicar su palabra, tratar de que muchos escuchen el mensaje de salvación y puedan venir hasta los pies de Cristo y puedan obtener salvación y vida eterna. Eso es lo que Dios nos manda en su palabra, ¿verdad? Si vemos las comisiones que hacía Mateo, la gran comisión que tanto hablamos, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Y cómo se van a escuchar la predicación si no hay quienes prediquen. Si no hay quienes hablen de Dios, no pueden escuchar la palabra. Ese es el trabajo de la iglesia, el trabajo del creyente. Llevar el mensaje de salvación, el que los quiere escuchar lo escucha y el que no, no. ¿Verdad? Y Juan dice que el que cree es salvo y el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el único Hijo de Dios que fue Jesús. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Amén. Es decir, es el único camino. Él lo dijo: yo soy el camino que lleva a Dios, a la salvación, a todo. Yo soy la verdad, es decir, la palabra de Dios, Él la trajo. Y la vida, porque Él es la vida eterna, Él es el que ofrece vida eterna. Yo no he visto ninguna parte que le digan a la persona: este es el camino correcto. Métete por aquí en el mundo, por ejemplo. Métete por aquí, que por aquí es que te va a ir bien. Esta es la verdad que te estoy diciendo. No. Y entonces, aparte, no le van a decir que le van a dar vida eterna, ¿verdad? Porque no pueden. El único que pudo hacer eso y puede hacerlo es Jesucristo a través de su palabra y a través de que nosotros llevemos ese mensaje de salvación. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo que instara a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que cuando tuviera tiempo predicara y cuando no también, de alguna u otra manera, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, uno verá. A veces uno tiene tiempo y sale y predica por ahí. A veces no tiene tiempo y está en su casa y con un teléfono uno predica y envía mensajes y predica también. ¿Me está entendiendo? Está cocinando y está ahí a un hijo, a un vecino que llegue y les puede predicar mientras estemos ocupados, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Porque ese es el ministerio que Dios nos dejó a nosotros, el predicar su palabra para reconciliar al mundo con Cristo. El problema no es que la persona se reciba o no, el problema es cumplir nosotros con nuestra comisión, predicar el evangelio. El que está de parte de Dios, del Espíritu Santo, convencer de pecado cuando nosotros le predicamos a la persona. Si la persona se convence de que tiene pecado, viene y acepta a Cristo. Y si no, no. Así dice la palabra. No podemos obligarlo, no podemos hacerlos a juro que vengan porque no se hace nada. No están convencidos de pecado. Ese es el pequeño detalle, ¿verdad? Ahora, nosotros fuimos salvos en esperanza, ¿verdad? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperanzarse en ello? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente, ¿verdad? Eso nos dice la palabra, que nosotros fuimos salvos pero por esperanza. Nosotros, por fe, por esperanza, ¿verdad? Somos salvos por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, por creer, ¿verdad? Y tener esperanza, nosotros recibimos a Cristo un día como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ahí recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y vino Cristo a morar en nosotros. Ahora, nos dice que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Porque lo que vemos, ¿qué vamos a esperar algo que vemos? Pues?
Si yo quiero un carro, yo veo el carro y digo, puedo comprármelo en cualquier momento. Una moto, una bicicleta, una casa, un mueble, la comida. Eso lo veo. No tengo que esperanzarme en comprar. Pero lo que no veo, ¿verdad? Por ejemplo, si me enfermo y no me pueden curar los médicos, yo tengo la esperanza de que eso que no estoy viendo, que es la salud, la sanidad de mi cuerpo, Cristo lo hace. ¿Me está entendiendo? ¿Y a quién recurro entonces? Me voy al Padre y le pido en el nombre de su Hijo Jesús que me sane. Y como Él hizo todo eso ya, ¿verdad? Allá en la cruz del Calvario, entregó su vida, murió por mí, y a través de su resurrección, dice que exhibió públicamente a principados y potestades, y los venció en la cruz, y a través de sus llagas, yo soy sano. Amén. Y a través de su sacrificio yo soy salvo. Y a través de eso yo tengo vida eterna. Es lo que nosotros debemos tener más en cuenta en nuestra vida como creyentes. Entonces, como creyentes, nosotros debemos tratar de ir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Tratar de dar más frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, apartarnos de las cosas malas, de la vieja naturaleza, y enfocarnos más en lo que es la vida en el Espíritu, los frutos del Espíritu y lo que es la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que es difícil, no es difícil, cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Porque muchas veces decimos, oye, no puedo dejar de decir grosería, no puedo dejar de beber aguardiente, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de drogarme. Pero cuando venimos a Cristo, todas esas cosas son posibles, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Él es el que ofrece todo eso. Él es el que ofrece salvación, vida, libertad espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer eso. Vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no es más que lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, vemos también que la palabra de Dios nos dice que para Dios no hay excusa. No podemos excusarnos delante de Dios y decir, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Simplemente las excusas no existen para Dios, porque Él pone todo su plan, ¿verdad? Él pone todo lo que Él ya estableció, ¿verdad? Para vencer las tinieblas, la maldad, lo malo, y nosotros nos queda es acercarnos a la luz que es Cristo, ¿verdad? La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Es decir, que la luz que Dios nos da es más fuerte que las tinieblas. Hay casos, muchas veces, las personas que utilizan la maldad o consultan espíritus de demonios, porque eso es lo que van a consultar. Cuando se acercan a una persona que tiene la luz de Cristo en su vida, que ya ha recibido al Señor, ellos cuando van a querer hacer algo le dicen, no puedo. ¿Por qué? Porque ese es de Dios, y ven la luz y la luz los ahuyenta. Me pasó un caso hace muchos años, y por eso es que muchas veces dice la palabra que Dios nos llama antes de ser concebidos, antes de estar en el vientre de nuestra madre. Él tiene un plan para nosotros. Él nos creó con un propósito, y eso debemos saberlo. Hace muchos años, cuando yo no conocía, no era cristiano, aún no era creyente, fui a casa de una persona con una amiga, yo no entré. Ella entró y iba a consultar algo por un problema que había pasado. Hubo un inconveniente grave y ella quería saber si la persona estaba viva. Ella entró, pero resulta que era el papá de ella. Cuando el papá le dice, mira, pero entras tú sola, ella no entra. Dile que no. Y entonces ella salió y me dijo, no, mi papá dijo que tú no entraras y eso, que yo entrara. Ah, bueno, anda tú, pues.
mí no me interesaba tampoco eso. Todavía no estaba en los caminos del No. Señor. Y ella entró. Y cuando sale, ella me dice lo que le dijo el papá, que era brujo, pues santero. Y después me dice, ay, yo te voy a decir algo, mi papá me dijo que no te dijera nada. Es lo que es el diablo. Y ella me dice, él me dijo que no entrara porque él vio una luz muy fuerte que brillaba en ti. Y si entraba, él no iba a poder hacer nada. Imagínense. Entonces, muchas veces nosotros tenemos eso. Ya somos llamados por Dios de antes. Y Él nos protege así de esa manera. Que cuando el diablo ve los demonios, dicen no, ni que entre. ¿Me está entendiendo por qué le digo? Nosotros somos sellados por Él y desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha creado con un propósito. ¿Verdad? Yo después entendí cuál era el propósito de Dios. Porque todavía estoy acá predicando, estoy hablando de las cosas maravillosas de Dios que ha hecho en mi vida y en vida de otras personas. Y eso es lo que Él nos manda a hacer, pues, hablar de sus maravillas, hablar de lo que Él ha hecho, contar los testimonios de lo que Él ha hecho en nuestra vida, para que así nosotros podamos ir avanzando cada día y creciendo y recordándonos que el que nos sacó de lo malo que estábamos va a terminar la obra en nuestra vida. Al final de nuestras vidas, de nuestro tiempo, nosotros tenemos que entender que Él nos va a venir a buscar, porque Él nos prometió eso, ¿verdad? Él prometió, le dijo, cuando Él ascendió a los cielos, ¿qué le dijo a los discípulos? Él iba, pero ellos no podían ir donde Él iba a estar, porque Él iba a preparar morada, Él iba a preparar casa para ellos, para nosotros. ¿Verdad? Entonces, donde Él está, Él tiene casa preparada para nosotros. Nosotros tenemos una casa en el cielo, hermano, y debemos perseverar, permanecer en Cristo para llegar a esa ciudad celestial que dice en Apocalipsis la Nueva Jerusalén y llegar a nuestra habitación en el cielo. ¿Amén? Porque yo les digo esto, porque cuando la persona parte de la tierra y parte con el Señor, se va, como dice los que están en el Espíritu, ¿verdad? Se van para la vida eterna, pero se van en paz, con la paz de Dios. Amén, porque el Señor mismo viene y nos busca. Y el que no está con el Señor y se muera. Cuando la persona no tiene Cristo, la Biblia dice que es condenado a aquella muerte y a la eternidad de muerte. No tiene vida eterna, sino una muerte eterna, ¿verdad? Ese es el problema. Mientras estamos vivos buscamos a Dios, ¿verdad? Siempre sucede eso. Bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por la palabra que hemos compartido. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por la predicación de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha guiado a toda verdad y justicia. Recibe la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga y gloria a Dios y aleluya.